Bienvenido a Yorian Audiolibros. El viaje de Pierre Laverne. ¿Qué tenemos aquí? Un caso de suicidio. En esa bolsa puede ver el arma empleada. ¿Una pistola? ¿Se voló la cabeza con ella? Típico, ¿verdad? En ese sobre tiene el atestado y en ese otro lo que parece una nota de despedida. Le dejó también el informe en el que se declara que ha sido un suicidio. Solo tiene que firmarlo y entregármelo cuando lo tenga. Pero, si es un caso tan claro, ¿qué puede aportarme? Vamos a empezar con algo sencillo y después veremos. Los individuos que no habéis pisado las calles no tenéis el olfato. Señor, conozco los métodos. Todos los casos importantes desde el 81. Ahí tiene la respuesta. Conoce ya los casos importantes. Río. Una rata de biblioteca no se convierte en detective en el primer caso. No olvide esto. Avíseme cuando haya terminado su trabajo y se lo revisaré. Diciendo esto, salió del despacho dejando solo al primero. Así quedó el frustrado Jacques Descartes, nuevo detective del distrito 86 de París, indignado por la solvencia del otro, sin sospechar que aquel sería el caso más inquietante de su carrera. Al cabo, salió del despacho para volver con un humeante café. Lo dejó sobre la mesa y tras arrellanarse en su silla, extrajo la nota del atestado. 27 de abril de 1998. Comisaría del distrito 86, París. Los agentes René Abadie y Guillaume Malbec acuden al domicilio de la Rue Bellechasse en el número 14, puerta 10, tras la denuncia de uno de los vecinos que dice haber oído un disparo dentro del mismo. Llaman a la puerta y como nadie contesta, fuerzan la cerradura e inician el reconocimiento, adoptando las medidas pertinentes para su seguridad. Encuentran el cadáver de un hombre de mediana edad, no habiendo nadie más en la casa. El hombre falleció a causa de un disparo en la cabeza que, al parecer, pudo efectuar él mismo. Se ha encontrado una pistola junto al cadáver. La puerta había estado cerrada desde dentro. Las ventanas están cerradas igualmente desde dentro y aseguradas, salvo las del salón. Por otra parte, es imposible acceder al mismo a través de ella. Nadie ha podido entrar o salir del edificio en el momento de la muerte. Se encuentra una nota de despedida que se adjunta al informe. Firmado los agentes René Abadie y Guillaume Malbec. Jacques resopló. No podía sentirse decepcionado, pues nada esperaba de este caso. Pero era tan insignificante su labor en él que no le parecía sino que su superior lo estaba castigando. Él tenía sus estudios, sus análisis, su carrera y sus notas brillantes. En cambio, aquel tenía la calle, la experiencia y la lucha diaria. Ambos ostentaban ahora el mismo cargo. Y Jacques descubría que, dadas las diferencias en sus formaciones, ambos suponían una amenaza con respecto al otro. ¿Qué habría hecho aquel en su lugar? La respuesta le llegó clara. Leería el atestado y olvidaría la nota de despedida. Se dejaría guiar por el olfato, obviando de esta manera el método analítico. ¿Acaso no lo había hecho ya? Entonces supo que debía leer la nota. La extrajo, tomó un sorbo de café y comenzó su lectura. Escribo las que pueden ser mis últimas líneas. A estas palabras seguían varios párrafos con caracteres indescifrables. La carta que me escribió mi buen amigo el doctor Honoré Miret. Estaba en París. Tras estudiar la carrera de medicina, había trabajado en un proyecto de la Universidad de Boston, en Estados Unidos,
y finalmente se había establecido allí. Ahora que había vuelto, me pedía, con gran entusiasmo, que fuera a visitarle a su antigua casa, en la Rue de Borgoña. De nuevo, aquellos caracteres extraños escritos apresuradamente. Siento que estoy perdiendo el control sobre mí mismo. Temo lo que pueda hacer, pues siento que el mal está dentro. Así, estaba sentado frente a él, liando un cigarro, sintiendo el calor del reencuentro con mi amigo. Había cambiado mucho. Siempre fue un muchacho inquieto. Siempre llevaba a cabo un plan, antes siquiera de concebirlo. Ahora, sin embargo, se había convertido en una persona tranquila y reflexiva. «Te he hecho venir porque eres mi único amigo en el mundo», decía. «No hables así, eres un médico reputado. Debes tener muchos amigos». Lo animé, algo desconcertado, mientras me incorporaba para palmearle la espalda. «No, Pierre. Conozco a mucha gente, pero solo en ti puedo confiar», dijo gravemente. Volví a sentarme y, como la conversación adquiriera aquel tono grave, pregunté preocupado. «¿Qué te ocurre? ¿En qué puedo ayudarte?» «Sin duda, no desconocerás el triunfo de la medicina occidental sobre la homeopatía». Como me sonriera, continuó con vehemencia, temiendo que le interrumpiera con alguna broma. «El triunfo de la razón sobre la superstición, el del análisis sobre la intuición, el del progreso sobre el misticismo y, en definitiva, el del hombre sobre Dios». Ante esto, me levanté airado para protestar, pero nuevamente me interrumpió. «El hombre occidental ha vencido a la superstición, la intuición, el misticismo y, sobre todo, a la religiosidad. Ha impuesto su sistema ordenado y cabal al resto del mundo. Cabría pensar que esto es así, pero en realidad solo lo es de una manera nominal. Estamos en la era de la razón. Todas aquellas ideas pertenecerían al oscurantismo, y sin embargo, no es así. ¿En qué momento se apartó a un lado el naturismo? ¿En qué momento se abandonó el misticismo y la religiosidad? ¿Cuándo se dejó de escribir libros por amor al arte? ¿No fue en el mismo instante en que apareció la industria farmacéutica, o cuando se creó el nuevo concepto de economía, a partir del cual podía gastarse un dinero que no existía? ¿No es ahora alguien que aplica las técnicas naturistas para la curación el hazme reír de los demás? ¿No es el creyente una persona sin estudios o un necio, y el escritor que no sueña con montañas de dinero un cándido y un fracasado? ¿Hasta qué punto hemos vivido el triunfo de la razón sobre el naturismo, misticismo y religiosidad, y no el triunfo de la ambición sobre la razón? He conocido médicos que creían en Dios, y no tenían argumento para justificarlo, pues todo lo aprendido hasta entonces descartaba esta posibilidad por ser ridícula. He conocido médicos que cuando enfermaban empleaban recursos naturales para su curación, y, aunque ésta fuera más lenta, parecía espantarles llenar su cuerpo con la química de los medicamentos que recetaban a sus pacientes. ¿A dónde quieres llegar?, interrumpí por fin, sin poder soportar un momento más aquella perorata sin sentido. Estoy tratando de explicarte que todo lo que nos han enseñado solo es parte de la verdad, pero que esta es mucho más amplia, que el hombre occidental, en su afán de conocerlo todo, ha empleado sus métodos, sus técnicas, su razón, para desentrañar los grandes misterios de la humanidad. Pero ha querido ser tan meticuloso en su estudio, tan exhaustivo, tan exacto, que ha estudiado la naturaleza del color de una hoja situándose a 2 milímetros de ésta, con todo tipo de instrumentos, y jamás se le ha ocurrido alzar la vista, perder esta perspectiva cercana, y por lo tanto no ha descubierto de dónde proviene la luz que da tonalidad a la hoja. Para el hombre de razón,
No existe nada más allá de la muerte, porque tras ese umbral, las constantes vitales desaparecen, y ya no hay ningún aparato capaz de medir actividad alguna. Tan solo está estudiando un cadáver, una mortaja, y no amplían su perspectiva con respecto a él. ¿Cuántas veces se nos ha revelado que esto no es así? ¿Cuántas pruebas no habremos recibido al respecto? ¿A qué te refieres? ¿Qué clase de pruebas? Pregunté más por darle satisfacción que por curiosidad, pues era tan impetuoso y tan obcecado su discurso que temía que hubiera perdido la razón. En mis años de medicina en Estados Unidos, he conocido personalmente al menos 25 casos de personas que volvían a la vida tras estar clínicamente muertos durante unos instantes o algunas horas. ¿Qué demuestra eso? Supongo que es posible, protesté. Claro que es posible. ¿No te lo estoy contando? Contestó irritado, por lo que decidí callar en el futuro y dejarle llegar a donde se había propuesto. En estos casos, el paciente describe siempre lo mismo. Parece haber vivido una fantasía lúcida que se compone de varias fases. Primero, se contempla a sí mismo desde el techo. Después narra cómo aparecen los espíritus de sus familiares fallecidos junto a su lecho. Estos parecen recibirlo cariñosamente y lo animan a continuar hasta la siguiente fase de la visión. En esta nueva fase, el paciente atraviesa un túnel al fondo del cual ve una luz que todo lo impregna y que es tan clara y tan refulgente que no tiene comparación en la naturaleza. Después, ve pasar la vida ante sí. La mayoría de los pacientes reconoce esto como el juicio final. Cuentan que su vida pasa ante sus ojos como si estuvieran viendo una película, pero que ocurre tan solo en unos instantes, y que por otra parte, les da tiempo a estudiar y reflexionar sobre cada instante vivido. En estos momentos, el paciente siente en sus carnes aquello que hizo sentir a los demás, ya fuera felicidad o dolor. Nadie lo juzga, solo él mismo que, tras abandonar la vida, abandona también todas sus ambiciones y todo apego a lo material, pues solo entonces comprende que su valor es nulo. Que todo lo que debía haber buscado en su vida era el amor, el conocimiento y el enriquecimiento espiritual. Que su vida había sido tan solo una prueba, un medio de aprendizaje, de perfeccionamiento. Después, describen a una entidad que se muestra ante ellos y que es todo calor, todo amor, todo compasión. No tiene forma definida, tan solo ha sido descrita su naturaleza como una luz divina que todo lo impregna, que hace sentir amado a quien se encuentra frente a ella. Al final de la experiencia, sienten como aquella luz les comunica que aún no ha llegado el final para ellos, y sienten una fuerza irresistible que les arrastra de nuevo hacia su cuerpo. Es en ese momento cuando sus constantes vitales vuelven, cuando aquel a quien creíamos perdido retoma la vida, y cuando esto ocurre, nos sorprende enormemente ver al paciente llorando desconsoladamente, pues según cuenta después, no quería volver con los vivos. No pude evitar sentir una gran incredulidad ante lo que escuchaba. Mi amigo pareció notarlo. Tras estas palabras, una vez más, Jakes vio cómo aquel garabateo inteligible se extendía de nuevo a lo largo de varios párrafos. Pregunté a mis colegas, pero siempre acababa recibiendo una respuesta similar, que era un episodio de origen químico originado ante el trauma de la propia muerte. ¡Por Dios!, exclamé colérico una vez. Todos los relatos son exactamente iguales. Entre mis pacientes he tenido a uno que vio, entre sus familiares fallecidos, a uno que creía vivo y que en realidad había fallecido horas antes. Cálmese. ¿Usted quiere conservar el empleo? No vaya injertando en los demás sus ideas supersticiosas. Es un médico.
Así supe que no cabía esperar ningún tipo de ayuda por ese lado, y pensé en ti. ¿En mí?, objeté, lamentando haberme convertido, de repente, en el sujeto de lo que fuera que quisiera hacer con esas ideas. Sí, voy a realizar un experimento y tú serás testigo. De ninguna manera, protesté. ¿Pero cómo? Si aún no has oído en qué consiste, replicó. Pues cuéntamelo. Hace algunos meses conocí a alguien que había estado en Perú. Él me describió cómo los nativos de allí son capaces de reproducir, de alguna manera, cuanto le había contado, y me explicó los métodos que empleaban, pues él mismo había sido testigo de la hazaña. Ahora voy a proyectar mi alma fuera de mi cuerpo, pues tras varios meses de entrenamiento me veo capaz de lograrlo. Debes entender que no te hubiera hecho venir si no estuviera plenamente seguro del éxito de mi experimento. Tu única misión será sentarte cerca de mí y comprobar que todo marcha bien, y después escuchar aquello que tenga que contarte. De ninguna manera, exclamé. ¿Entonces te niegas a ayudarme? Tú, que eras mi única esperanza de poder realizar mi experimento con la seguridad de contar con un amigo cerca de mí. No sé si estás loco o me has visto como un cándido y esperas reírte de mí, pero en cualquier caso no voy a participar de algo tan absurdo. Hablé con toda la claridad que me fue posible para que descartara el tema definitivamente, pero parecía que mi amigo no aceptaría un no por respuesta. ¿Entonces me abandonas a mí? ¿A mí? ¿Tu amigo? ¿No crees que si estuviera loco, en todo caso esto sería inofensivo para mí? ¿No te parece absurdo que haya saltado de continente precisamente para burlarme de ti? He vuelto a París solo porque eres la única persona en quien confío. Porque si no puedo contar contigo, me veré obligado a realizar el experimento solo. Y esto me aterra. Ante la perspectiva de que cuando estuviera solo comprometiera de algún modo su salud, acepté de mala gana, pero dejé muy claro que de pasar un tiempo excesivo en trance, lo sacudiría hasta que volviera en sí, y que llamaría a un médico al menor síntoma alarmante. Satisfecho, se reclinó en el sofá y comenzó a hacer ejercicios de relajación. Yo coloqué mi sillón frente a él y empecé a fumar un cigarro. Su cuerpo se había relajado completamente. No habría sabido decir si se estaba burlando de mí o simplemente se había quedado dormido. De nuevo aquellos signos extraños. El cenicero cayó de mi mano rompiéndose. Así me había sobresaltado ante su súbita reacción. Ahora caminaba erráticamente por toda la habitación sin parar de hablar un solo instante. Estaba unido a mi cuerpo a través de un cordón. Sentía que gracias a él podría volver cuando quisiera. Tú estabas frente a mí, fumando tu cigarro y observándome con incredulidad. Ahora me da igual. Ahora sé que no hay ningún peligro. Ahora puedo repetir el experimento cuantas veces quiera, solo o acompañado. Veía la habitación, pero no como la veo ahora. Decir que podía ver los 360 grados sería decir poco, pues sería hablar tan solo de 3 dimensiones. Podía verlo todo, pero me sentía tan intangible. No podía tocar nada y aún así sentía el tacto de las cosas. ¡Qué extraña sensación! ¡Qué libertad! No me sentía atado a un cuerpo. No sentía mi peso. No tenía masa. Era más ligero que el vapor y ni siquiera mi naturaleza se parecía al gas. Era un pensamiento. Si centraba la atención en la hoja de cristal, podía ver los átomos que la componen, apretados unos contra otros. Podía oír hablar a la portera con una vecina. Escuchaba una cucaracha 2 plantas más arriba, cómo se abría paso entre la pared, buscando una salida al exterior.
He visto colores que no le es dado al hombre distinguir. He escuchado cosas que el oído humano es incapaz de captar. Recordé las sólidas teorías construidas sobre nuestra equivocada interpretación de la naturaleza. Es esta tan sutil, tan misteriosa y tan velada que la ciencia es incapaz de sospechar su realidad. Esto me hizo pensar en mi consulta en Estados Unidos y en un instante estaba allí. No es que me hubiera desplazado a gran velocidad, sino que aparecí allí, a la velocidad del pensamiento, o quizá aquella apareció ante mí. Vi a mis compañeros llevando a cabo una operación quirúrgica. Podía oír cuanto decían. Asombrado ante mi nueva capacidad de movimiento, o de atravesar aquellas puertas que son invisibles a nosotros y que desmontarían toda nuestra ciencia en un instante, pensé en Platón y todo cambió. Ahora me hallaba en el campo. Bajo un árbol había dos hombres sentados, conversando. Supe que me hallaba en la antigua Grecia, que uno de ellos era Platón y el otro un discípulo. No había ninguna barrera para mí, ni en el espacio ni en el tiempo. Iba a sentarme junto a ellos para disfrutar de las palabras del maestro, pero algo terriblemente irresistible llamó mi atención. Unas extrañas criaturas corrían entre los árboles. ¿Eran elementales? Lo cierto es que la verdad llegaba tan clara a mi mente como las visiones que sentía. Era como si las cosas me susurraran su naturaleza, o como si fueran conocidas por mí de una manera ancestral, y solo la imperfección del medio físico que suponía mi cuerpo me hubiera alejado de las claves de la verdad. Quizá en mi nueva forma no había velos. Quizá estos solo estaban destinados a la gran prueba del hombre. Fuera como fuere, ahora estaban alrededor de mí, o quizá yo estuviera alrededor de ellos. No se sorprendieron al verme. Parecía aquello lo más natural del mundo. Te preguntarás si podía comunicarme con ellos. No sé cómo, aunque entonces me parecía la cosa más natural. En aquel mundo, nadie se comunica con palabras, sino a través de pensamientos. Honoré, ya te has reído bastante de mí, dije incorporándome indignado para marcharme a casa. Pero si todavía no te he descrito cómo son, cómo es aquella mirada tan profunda y cargada de sabiduría, ni sus grotescos rostros, protestó con tal apasionamiento que me dejó estupefacto. Basta, no sé cuánto de maldad hay en esa absurda ocurrencia, pero en cualquier caso, creo que necesitas ir al médico. Diciendo esto, me marché y fue aquella la última vez que vi a mi amigo con vida. Ah, qué equivocado estaba. Me marché a casa, lamentando la caída de mi amigo, pues ya no le contaba entre los cuerdos. Estaba decidido a olvidar aquel incidente y tal vez visitarle en unas semanas para comprobar si se habría restablecido. En la calle llovía ahora. Si al entrar en casa de Honoré hacía un sol radiante, ahora el cielo, oscuro y terrible, parecía haberse hecho eco de la locura más grande que hasta entonces oyera. Me resigné y caminé bajo la lluvia, empapándome y lamentando haber abandonado mi casa por tan poco. Indagué en mi bolsillo, en busca de algo de dinero para tomar un taxi. Nada. Mi humor se hallaba ahora tan negro como el cielo que se reía de mí. Corrí, tratando de abreviar el camino, y cuando había dejado atrás un par de manzanas, mientras cruzaba una calle, oí un pitido a mi lado. Un coche se lanzaba a gran velocidad sobre mí. Antes de darme cuenta, había saltado hacia atrás, poniéndome fuera de su alcance, pero resbalé y fui a caer en un gran charco. Así, abatido, empapado y profundamente irritado, volví a casa, maldiciendo a mi amigo. Al día siguiente, con el ánimo ya recobrado, me lamenté de haberle abandonado de aquella manera tan brusca.
Lo llamaría, pero esperaría al menos una semana. Al fin y al cabo, ¿no me debía una explicación? 3 días después, recibí una carta suya. Estaba fechada el mismo día del incidente, así que debió de escribirla prácticamente después de marcharme. Querido Pierre, lamento tu aparatosa caída hace un rato en la Rue de Grenelle. También debo felicitarte por tu asombrosa cabriola, indicativa de unos reflejos y agilidad insospechados. Espero, sinceramente, que no me atribuyas este lamentable incidente. De no haber escapado de forma tan impetuosa, yo mismo te habría acompañado a casa. ¿Estás adivinando? Efectivamente. Después de marcharte, estaba tan excitado ante mi descubrimiento que volví a proyectar mi alma al universo etéreo. De esta manera te seguí, tratando de encontrar algún hecho que contarte después, para demostrarte la sublime verdad que encierran mis palabras. En cualquier caso, no albergarás duda alguna si realizas tú mismo el viaje. Si examinas el sobre, verás en su interior una hoja. Solo tienes que mascarla, situarla bajo la lengua, tumbarte y relajarte profundamente. Olvida que tienes extremidades. Deja de sentirlas. Deja de sentir los ojos, la boca y todo lo demás. Puedes usar tapones para los oídos. Trata de anular todos tus sentidos, de manera que pudieras preguntarte si existes de una forma física o no. Pero no te lo preguntes, no pienses en nada. He oído que, empleando esta técnica, podrías proyectar tu alma sin necesidad de la droga, pero es realmente difícil, pues jamás lo he conseguido. Efectivamente, hace un rato te he mentido. ¿Qué puedo decir? Soy un presumido. Quería hacerte ver que podía lograrlo sin la ayuda de la planta, aunque no sabía siquiera si lo conseguiría con su mediación. El origen de mi miedo a experimentar solo es que, no sabiendo siquiera qué tipo de droga tenemos entre manos, temía que incluso pudiera resultar mortal, o al menos que necesitara después la ayuda de una persona lúcida para volver al mundo real. Como he comprobado en la primera y segunda experiencia, es del todo inofensiva, por lo que puedes emplearla para convencerte. Espero, para cuando se termine la droga, haber adquirido la práctica suficiente para no necesitarla. Por si acaso, guardo una muestra aparte para analizarla y tratar de identificarla. ¿Te das cuenta de lo que tenemos ante nosotros? ¿Crees que alguno de los misterios que ha atormentado a la humanidad desde su origen no nos será desvelado? ¿Te das cuenta de que podríamos ver a Dios, a Jesucristo, que podríamos ver la caída de Troya o cómo se extinguieron los dinosaurios? No habrá dudas. Ante nosotros solo queda un camino: la certidumbre. Hace un rato he explorado el mundo oculto y he hecho un descubrimiento sorprendente y revelador. Hay más personas en el mundo que llevan a cabo esta práctica. He visto a maestros con sus discípulos explorando esta cara de la realidad. Los había de todas las culturas, de todas las clases. Ha sido muy excitante. Si vas a probar la experiencia, piensa en mí, pero no en mi envoltura física, sino en mi identidad, en mi verdadero yo. De esta manera nos encontraremos y viajaremos juntos a cada rincón del universo. Ahora echaré la carta al buzón y volveré a la otra realidad. Estoy ansioso por volver a ver a mi genuino yo con mi mirada astral. Un cordial saludo, tu fiel amigo Honoré. Es inútil tratar de describir mi estupefacción ante lo que acababa de leer. ¿No suponía que el relato la prueba de que todo cuanto me contara era cierto? Pero, ¿acaso no pudo haber salido tras de mí, espiándome para confundirme después? Solo había una forma de saberlo. Sacudí el sobre y una hoja cayó en mi escritorio. Una honda excitación recorrió todo mi ser. Era
el momento de probar. Si no funcionaba, jamás reconocería que lo había intentado. Pero, de funcionar, ¿quién sabe cuántas puertas se abrirían ante mí? Me tumbé en el sofá, mascando la hoja, como me había indicado mi amigo. La situé bajo la lengua, eliminé de mi mente todo pensamiento y relajé todo mi cuerpo, hasta el extremo de no sentirlo. Ahora, con los ojos cerrados, sin más conciencia de mi propio ser que la certidumbre de la existencia de mi alma, noté cómo la droga producía su efecto. Me veía a mí mismo como una conciencia, nada más. Sentí mi realidad física como algo lejano y olvidado. Me asusté y abrí los ojos, o al menos creo que lo hice, pero todo se había desdibujado ante mí. Solo oscuridad, solo la conciencia de mi mente, de mi identidad más elemental. Y de pronto ocurrió. ¿Cómo describir el espanto inicial que sentí? Ahora observaba mi estólido cuerpo desde el techo de mi salón. Lo sentía extrañamente ajeno a mí y a la vez familiar, como si aquello que quedara en el sofá no fuera más que una llave o un libro que me perteneciera. Pero, ¿quién era yo ahora? ¿Qué conformaba mi identidad? ¿Era un medio físico? La verdad, me sentía tan ligero, sentía tanta libertad en cada partícula de mi ser. Me sentía como si me hubiera quitado unas ropas tan ajustadas que impedían mis movimientos, y a la vez, como si fuera la primera vez que lo hiciera, de manera que aquella limitación hubiese sido natural para mí. Me sentía como si, tras vivir en un ambiente viciado toda la vida, me acariciara al aire por primera vez, mientras ante mí se alzaban valles, montañas y, en general, todo el esplendor de la creación. Pero, ¿quién era yo ahora? ¿Cómo me vería ante un espejo? ¿Acaso habría algo que ver? Como respondiendo a mi pregunta, sentí que mi plano de visión se modificaba. Y entonces me vi a mí mismo, o lo que reconocí como mi yo. Ante mí, o quizá no, ante mi nuevo plano de visión, flotaba en el aire una esfera de luz, tan límpida que no podía atribuirle color alguno. Era una luz tan pura y prístina como jamás la viera en mi vida. Todo me hacía pensar que se trataba de una luz divina, o al menos ajena a la naturaleza física. Pero, ¿cómo podía verme a mí mismo? ¿Cómo había trasladado mi visión? Pensé en mis brazos. Ahora no los tenía, pero, tras pensar en ellos, vi cómo de la esfera que conformaba mi ser se materializaban unas extremidades que poco a poco se conformaron en ellos de una forma tan real que no habría podido diferenciarlos de los físicos. Del centro de la esfera, un cordón de plata descendía hasta la cabeza de mi cuerpo tendido. Recordé lo que Honoré me había dicho días atrás. Este era el vínculo a mi propio cuerpo, y a través de él volvería cuando quisiera. Sentía la capacidad de verlo todo, y de sentirlo todo, y tras el deseo de hacer uso de esta capacidad, vi toda la habitación alrededor de mí. Mi visión ya no era cónica, sino esférica. Veía al mismo tiempo las paredes, el techo, el suelo, los muebles y mi cuerpo tendido. Lo veía todo, pero esto no causaba en mí la más leve confusión. Pensé que aquello daba un nuevo significado, más sublime al hecho de que Dios me había creado a su imagen y semejanza. Me sentía libre y eterno. La euforia se había apoderado de mí, dejando atrás el temor inicial. Sentía que este era mi medio natural, que mi vida física no era más que un lapso en la eternidad, casi algo accidental si no respondiera al plan divino. Sentí que, permaneciendo indefinidamente en aquella forma, recuperaría poco a poco mis recuerdos ancestrales.
¿Existiría antes acaso que la propia humanidad? Pero, ¿a qué viene perder el tiempo? Deseé salir a través de la ventana y atravesé el vidrio sin sentir siquiera su contacto, pero recibiendo, sin embargo, toda la información del mismo, como si lo hubiera tocado con la mano. Por debajo de mí, la ciudad continuaba su vida con indiferencia. Veía los rostros alienados de la gente, cómo corrían para alcanzar el autobús, cómo cargaban con pesados maletines, cómo iban al colegio, al trabajo, a casa, sin la más leve sospecha de cuál es la auténtica y genuina naturaleza de su existencia. Sobre mí se hallaba el sol, pero su refulgencia no era ahora inescrutable para mí. Podía ver las manchas solares. Si así lo deseaba, podía ver cada uno de los fotones que impulsaba hacia la Tierra, y cómo rebotaban destellando por todas partes, cómo me atravesaban, sin embargo, a mí, pues la naturaleza de mi luz no dependía en absoluto del astro. Más allá, sobre el horizonte, orbitaba una gran luna, plagada de oscuros cráteres en espera de ganar el cielo una vez más. Pensé en la superficie lunar, e inmediatamente me hallé en ella. No había descrito ningún desplazamiento, tan solo había dejado de estar junto a la ventana de mi domicilio en París para empezar a estar en la superficie lunar. Sentía una gran soledad allí. Era inconcebiblemente gélida, aunque no me sentía incómodo por ello. Podía escuchar los sonidos del cosmos, inquietantes, terribles y asombrosamente lejanos. Jamás la idea de la inmensidad había sido tan sobrecogedora, ni la soledad tan triste. Sobre mí se alzaba ahora la Tierra, con un brillo azulado y seductor. Entre la Tierra y la Luna podía ver el polvo galáctico y las moléculas de hidrógeno, tan distantes entre sí que no parecía aquello sino la idea más exacta de la nada. A pesar de todo, me sentía tan atraído ante la inmensa negrura plagada de leves destellos que me rodeaba que decidí explorar el cosmos cuando me sintiera emocionalmente preparado. Ahora, una sensación acuciante de angustia me instaba a volver a mi mundo. Tal vez mi existencia no fuera posible sin el calor humano. Si habrían tantos interrogantes tras destapar el velo que todo lo había cubierto, decidí devolver la broma a Honoré y escribirle después una carta explicándole qué le había visto hacer. Así que pensé en él. Me hallaba ahora en un lugar por completo desconocido. Una tenue luz rojiza trataba en vano de imponerse a las tinieblas imperantes. Alrededor de mí, una miríada de personas grises, y con la mirada apagada, miraba al frente. ¿Me encontraba en algún punto del planeta o acaso en otra esfera diferente de la real? Allí estaba mi amigo, dándome la espalda. «Honoré», pensé, mirándolo fijamente. Se volvió, pero su rostro reflejaba un gran pesar, y era tan patente su tristeza que me vi contagiado de ella y sentí un terrible deseo de llorar. «Oh, mi querido Pierre», dijo aquel con una pena absoluta, demasiado profunda y terrible para sentirla en un cuerpo humano. «Tú también estás aquí. Lo lamento tanto». Me sentía en extremo conmovido, aunque no sabía por qué. El resto de los hombres no prestaba la menor atención. Era como si no estuviésemos allí, pero había algo en ellos que arrancó de mi ser todo atisbo de felicidad para siempre. Sus ojos no reflejaban el pesar de mi amigo, tan solo un olvido y una desesperanza absolutos, que los mantenía estólidos, tristes, grises, desamparados y olvidados, como si no fueran seres humanos o como si hubieran renunciado a serlo. «Pero, ¿tú qué haces aquí?», volví a tomar la palabra Honoré. Un leve brillo de inquietud había asomado sus angustiados ojos. «¿Aún estás vivo?».
dijo señalando el cordón que me ataba a mi cuerpo, y aquello cayó sobre mí como una terrible sentencia. Vuelve inmediatamente a tu cuerpo y no repitas la experiencia jamás. Oh, mi querido Pierre, lo lamento tanto. Lamento haberte arrastrado a la perdición, pero ¿qué podía saber yo? Y sin embargo, ¿no está claro que hay cosas con las que no se puede jugar? Al abandonar nuestro cuerpo, de alguna manera hemos dejado de formar parte del plan divino. Hemos renunciado a la inmortalidad a cambio de un fugaz destello antes de tiempo. Pero, Honoré, protestaba inquieto. Ahora aquel lugar me parecía hostil, peligroso y terrible. Vuelve, Pierre, vuelve. Dedica tu vida a perseguir el bien supremo y conseguir, tal vez, redimir la burla que has hecho a Dios. Pero, Honoré, exclamé sorprendido. Estamos malditos, Pierre. ¿Puedes ver acaso mi cordón? ¿Aún no lo has adivinado? Lo he perdido. No puedo retornar. Mi cuerpo ha muerto. Y ahora debo esperar pacientemente el fin. Ah, mi querido amigo, sería terrible morir asesinado. Pero, ¿saber que mi alma va a ser destruida para siempre? Ahora que había descubierto mi naturaleza inmortal. Descubrir que no habrá perdón ni piedad para mí. ¿Ves tu cordón, mi querido amigo? ¿No está adquiriendo una tonalidad marrón? Yo no di importancia a ese hecho. Quería explorar más, investigar más, pero finalmente lo perdí. Y con él, el camino de vuelta, y supe que mi cuerpo había muerto. ¿No ves ese fulgor rojizo? Allá, al fondo de esta terrible sala, la identidad es despojada del alma y la energía liberada retorna a Dios. Aquí estamos aquellos cuyos actos han corrompido sus almas. Aquí están los que han burlado a Dios y a la creación, los que han despreciado la vida propia y la ajena. Estás en el sitio donde los pecados no se pueden expiar. Honoré, es terrible, querido amigo. Vuelve conmigo. Escapa de este lugar. ¿Crees que eso es posible? Y si lo fuera, ¿crees que si antes burlé a Dios sin saberlo, lo haría de nuevo de manera consciente? Claro que puede, sígueme. Piensa en mí cuando me haya ido. Inténtalo, Honoré. Sálvate. Ah, mi alma está privada de albedrío. Debo esperar aquí mi turno. Trata de salvar la tuya, tú que aún puedes, si es que es esto posible. Vuelve, olvídate de ti mismo, persigue el bien supremo. Espero no volver a verte más. Vuelve ahora o será demasiado tarde. Honoré señaló mi cordón. Ahora estaba negro. Pensé en el salón de mi casa y aparecí allí, pero había alguien más en la habitación. Un hombre se inclinaba sobre mi cuerpo. Su imagen era igualmente gris y su expresión maligna me aturdió. Vi con sorpresa cómo se introducía en mi cuerpo y cómo éste comenzaba a parpadear. Sentí el irresistible deseo de volver a él y toda aquella visión desapareció. Ahora trataba de incorporarme en el sofá, pero me sentía muy aturdido. ¿Había sido aquello un terrible sueño provocado por la droga? Me incorporé torpemente y me dirigí al teléfono. Descolgué el auricular, pero no conocía el número de teléfono de mi amigo. No me lo había dicho. Ni siquiera podía pensar que lo tuviera, ya que las 2 veces que se había puesto en contacto conmigo había sido a través de carta. Salí a la calle tambaleándome. Sentía una fuerte jaqueca y la vista se me nublaba. Me apoyaba en las paredes para no caer al suelo. Quien se cruzaba a mi lado me tendía su mano, tratando de ayudarme, pero con un gesto la despreciaba. Tenía que llegar a casa de Honoré, comprobar que estaba bien y reír con él de aquella broma tan bien urdida. Como médico que era, debía conocer todo tipo de drogas. Solo necesitó alimentar mi imaginación, tenderme un alucinógeno
y esperar para reírse de mí. Honoré, cuando lo viera, le reprocharía haber procedido así. No le había visto masticar la droga. Eso significaba que con toda seguridad no la había tomado. Honoré, qué ingenio más tenebroso el tuyo. Le daría un puñetazo cuando lo viera. Sí, le rompería la nariz, lo merecía. Trastabillaba, a punto de caer, cada 2 pasos. Mi corazón se llenaba de aquella inmensa pena que sintiera en mi amigo, y mis ojos comenzaban a llorar mientras sentía como un angustioso dolor atenazaba mi garganta. Pensar que había estado en la luna, qué ingenuo. Cuando viera a Honoré, yo mismo lo estrangularía. Llegué por fin a su casa y llamé a su puerta, pero nadie abría. Continué llamando durante al menos 1 hora. Pateé la puerta, increpé, la golpeé con los puños, desgarrándolos allí mismo, y finalmente me volví a casa, pues los vecinos habían alertado a la policía. Mientras volvía, oí una voz dentro de mí. ¡Suicídate! Miré en torno a mí. La gente se apartaba a mi paso y me miraba con visible preocupación. ¿Quién ha dicho eso? Espeté, pero nadie contestó. ¡Suicídate! ¿Quién diablos ha dicho eso? Grité furioso. Los curiosos se amontonaban a mi alrededor, y como sintiera la necesidad de volver a la intimidad de mi hogar, apresuré el paso, siempre trastabillando, sintiéndome incómodo en mi propio cuerpo y con aquel terrible dolor de cabeza. Una vez en casa me senté en el sillón. ¿Qué vale tu vida? Quería gritar. Una angustia muy profunda me invadía. Sentía todo mi cuerpo alterado. Necesitaba tomar una gran bocanada de aire, pero, de repente, el ambiente de aquella casa me parecía demasiado cargado, irrespirable. Sentía que me ahogaba. Abrí la ventana y me asomé, sintiendo el aire del exterior en mi cara. Pero ni aun eso era suficiente. Miré al fondo de la calle. Los coches, las personas, continuaban la vida de forma alienada. ¿No sospechaban la verdad? Hazlo. Salté al interior de la habitación cuando me di cuenta de que me estaba encaramando a la ventana. Ahora, sentado en mi escritorio, escribo las que podrían ser mis últimas palabras. Cada vez siento menos control sobre mí mismo. Supongo que se me pasará, que soy víctima de los efectos de la droga y que mi amigo se hallaba ausente, pero que tendré noticias suyas. Hace cosa de 1 hora he recordado que guardo una pistola en la mesita de noche. Dada la pérdida del control de mi voluntad, he decidido ir a la habitación, coger el revólver, asomarme a la ventana y disparar varias veces al aire para que acuda la policía y me ponga a salvo de mí mismo. Este era el final del manuscrito. Jakes no daba crédito a cuanto había leído. ¿Acaso podía creerse tal cosa? Y sin embargo, ¿no parecían aquellas las más sinceras palabras de angustia que encontrara en su vida? Y por otro lado, ¿por qué iba un suicida a inventar una historia como esa? Ahora el café no humeaba. Se había enfriado. El detective lo miró con indiferencia y se incorporó. Al menos tenía una línea de investigación. Debía buscar al tal Honoré. Esto sería clave para hallar la verdad en todo este asunto. La puerta del despacho se abrió y dio paso a su sonriente superior. Ha pasado 1 hora entera, Jakes. Me sorprende que no me haya entregado ya el informe firmado. Acabo de leer la nota, respondió Jakes. La nota. ¿Le gusta leer, inspector? Sonrió. En cualquier caso, fírmelo ya. Me esperan para almorzar. Pero señor, no ha sido un suicidio. Entonces, ¿cree todas esas patrañas? Rió burlonamente el superior. ¿También la ha leído? Preguntó Jakes desconcertado. Claro.
¿Cree que no conozco el procedimiento? Soy su superior. Pero usted ya había determinado que era suicidio antes de leerla, protestó Jack. ¿Se estaba jugando el puesto? Lo cierto es que su excitación crecía rápidamente. Se sentía tan imbuido de la historia que la habría defendido pese a todo. Ahí solo hay supercherías. Sea razonable, Jakes. Pero, ¿y si es cierto? ¿No tiene la gente derecho a conocer la verdad? Ante estas palabras, el superior abrió los ojos visiblemente alarmado. Se lo advierto. Voy a investigar el caso y si no encuentro nada afirmaré. El superior de Jakes lo tomó de las solapas de la chaqueta, lo empujó contra la pared hasta que su espalda dio con ella y lo apretó con firmeza. Haga usted lo que quiera, dijo en tono amenazante. Si no firma, perderá el empleo y firmaré yo. Pero decídase, me esperan para almorzar. Sea razonable, todo eso son supercherías. ¿Cómo podría ser cierto? Añadió tratando de parecer amable. La razón ha matado a la verdad, dijo Jakes con solemnidad. Había recordado el discurso de Honoré y entonces supo que aunque fuera posible mostrar la verdad, nadie la creería jamás. Se desasió de las manos de su superior, firmó el papel y abandonó el despacho. De pronto, sentía la necesidad de respirar una gran bocanada de aire.